intentar entender un poquito mejor el por qué estamos tan enfermos. Os pongo ahí un monete por dos razones. Uno, porque me hace mucha gracia, y dos, porque ya nos va a recordar de dónde venimos y nos va a recordar lo que somos. Ese punto es fundamental para comprender dónde estamos ahora y cómo estamos ahora. ¿Y cómo estamos? Pues si vemos un poquito los avances de la humanidad a día de hoy, pues podemos ver que tenemos metaverso, que hemos conquistado el espacio, tenemos trenes bala de alta velocidad, tenemos inteligencia artificial, tenemos nanorobots, tenemos nanotecnología, tenemos unas vacunas que nos han permitido mejorar nuestra salud, ¿no? Hemos erradicado diferentes enfermedades que hasta hace muy poquito mataban a miles de personas, y podríamos pensar que estamos muy bien, que somos la panacea, pero si indagamos un poquitito más y nos ponemos a ver, por ejemplo, la incidencia de diabetes, pues nos podemos llevar una pequeña sorpresa. Estamos hablando aquí de datos de 2014, marcan ya 422 millones de diabéticos. Es una brutalidad. Ya la marcaban como una pandemia real. Tenemos en la cabeza asociado ya a pandemia el COVID, pero tenemos otra serie de pandemias como la diabetes o como la obesidad, y que las tenemos como normalizadas. Pensamos que a partir de cierta edad es normal que la gente tenga diabetes o sea obesa y necesite una pastilla para la diabetes o necesite una pastilla para la hipercolesterolemia. Podemos seguir con más enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, y seguimos aumentando las enfermedades cardiovasculares, a pesar de que todos esos avances médicos siguen aumentando, que esos avances en la industria farmacológica siguen aumentando. Ya nos podemos empezar a preguntar si algo raro puede estar pasando aquí. Aquí tenemos, no se ve con esto, la incidencia de cáncer, que sigue subiendo, y las estimaciones para los próximos años no son para nada halagüeñas. Si nos vamos al ámbito de la psicología, pues con la ansiedad seguimos igual, incrementando valores, con la depresión seguimos igual, incrementando valores. Y todo esto nos lleva a lo que se ha denominado actualmente como las enfermedades de la civilización o las enfermedades de los países occidentales. Son enfermedades que están relacionadas con esos países industrializados y el comportamiento o las características conductuales que se llevan en ese tipo de países. Es un abanico muy amplio de enfermedades no transmisibles, pero que son las que realmente ahora provocan la mayor cantidad de muertes y provocan la mayor cantidad de gastos en nuestros sistemas de salud. El siguiente pasito es intentar comprender nuestra filogénesis, ese proceso de formación de la especie, desde que nos bajamos de los árboles hasta que nos pusimos de pie y empezamos a andar en la sabana hasta el Homo sapiens sapiens de hoy en día. Al final somos el proceso evolutivo de los últimos 4,5 millones de años. Y cuando hablamos de proceso evolutivo, estamos hablando específicamente de cómo nos relacionamos con nuestro contexto, ¿de acuerdo? Y cómo nuestro genoma se ha intentado adaptar a nuestro contexto. Es importante entender que es un proceso largo, estamos hablando de 4,5 millones de años, ¿de acuerdo? Para nuestro género Homo. Por lo tanto, los cambios son muy paulatinos y necesitan periodos temporales muy altos. Y básicamente el objetivo final de cualquier organismo en ese proceso de evolución es más que nada una lucha por la energía. ¿Y de dónde sacamos esa energía? Pues es muy fácil, del Sol. Pero del Sol única y exclusivamente pueden sintetizar energía las plantas. Luego hay otros animales que se comen las plantas y hay otros animales que se comen a esos animales. Y luego estamos los animales súper adaptados que nos podemos comer todo. ¿De acuerdo? O sea, es una de las razones por las cuales somos tan adaptativos. Si indagamos un poquitito más, podemos ver que hay dos actividades principales que han hecho una impronta o que han tenido una impronta más grande en nuestro ADN. La primera de ellas son actividades de baja intensidad, larga duración,
que seguramente nos puede venir a la cabeza rápidamente, pues las actividades de recolección, pero hay otras mucho más importantes, como pueden ser la caza por persistencia. Básicamente era ir detrás de un bicho hasta que se cansaba, le daban síncope y te lo comías. ¿Cómo pasaba eso? Porque nuestros sistemas metabólicos, nuestros sistemas de termorregulación son los más eficientes que existen en el reino animal. Y luego tenemos otra actividad que es de alta intensidad y de corta duración, y que ha podido tener una impronta genética incluso mayor que la anterior. Y aquí tenemos dos tipos de acciones. Uno, la caza societal, cuando ya empezamos a tener un mínimo de estructura cerebral y podíamos tener una estructura social, y la que realmente ha tenido un impacto mayor en todo ese proceso filogenético que ha ido modulando nuestro ADN, que es la huida. Seguramente nos suene esa respuesta de lucha-huida, pues tiene más que ver con esto. Este tipo de actividades es lo que los estudios antropológicos han marcado como que han sido los que han modulado de una forma más importante todo ese ADN. ¿De acuerdo? Podríamos decir, por lo tanto, y decimos además, ¿no?, que somos animales hechos por y para el movimiento. Y cuando hablamos ya de nutrición, pero tenemos un sistema digestivo que es similar al de los carroñeros. Tenemos un estómago con un nivel de acidosa, básicamente, para poder destruir bacterias o carne putrefacta o en proceso de putrefacción. Luego tenemos un intestino un intestino delgado muy largo, ¿de acuerdo? Similar a lo de los carnívoros, similar a lo de los carroñeros, que nos permite asimilar todas esas proteínas. Y luego tenemos un intestino grueso que tiene mucha menos longitud. Eso es una reminiscencia de cuando éramos monos y estábamos en los árboles y nos alimentamos a base de plantas y frutas. El objetivo que tiene ese intestino grueso es simplemente fermentar esos vegetales que no podemos digerir. Y para poder digerirlos necesitamos de ciertas bacterias que son las que van a fermentar todos esos vegetales. A través de esa fermentación podremos acceder a nutrientes que son básicos para nuestra salud. Y otro puntito importante, si medimos cuántos metros de intestino tenemos, pues tenemos de 5 a 7 metros, el intestino grueso es un poquitito más cortito, pero es una cantidad de tejido que está expuesto con el exterior que es brutal, porque al final está expuesto al exterior porque es lo que viene a partir de la boca por donde ingerimos. Por lo tanto, es lógico que nuestro sistema inmune esté cerca de todo este sistema digestivo para protegernos por si entra cualquier patógeno. Y es así que más o menos el 80% de las células de nuestro sistema inmune están en nuestro intestino para protegernos de cualquier patógeno que pueda entrar por ahí, porque es la zona donde más patógeno, o la zona de contacto con el exterior que más tenemos. Como comentábamos antes, todo este intestino va a estar lleno de bacterias que las necesitamos para poder digerir muchos de esos nutrientes y poder acceder a esos nutrientes. Por lo tanto, es muy importante el poder identificar qué tipos de familias de bacterias son buenas o son beneficiosas para nuestra salud y cuáles no lo son tanto. Y el problema se complica un poquito más, porque no solamente tenemos bacterias en nuestro intestino, que tenemos un montón, pero también tenemos bacterias en nuestros pulmones, en nuestras vías respiratorias, en nuestra boca, en nuestra piel. Y todas esas bacterias van a tener una relación directa con nuestro sistema inmune y van a tener una relación directa con nuestra salud. Por lo tanto, a lo mejor eso de lavarse tanto las manos no es lo más adecuado, porque puede que estemos eliminando patógenos, pero estamos eliminando nuestra primera barrera de protección, que son todas esas bacterias o microbiota de la piel que funciona en sinergia con nuestro sistema inmune. Si nos centramos en la microbiota, esas bacterias que se denominan microbiota que tenemos en nuestro intestino, más que nada porque es donde más tenemos y las necesitamos para poder acceder a esos nutrientes que son necesarios para nuestro funcionamiento normal, pues podemos ver, por ejemplo, que esa microbiota
de nuestro intestino va a ser básica para la producción de muchos neurotransmisores que son básicos para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Destacar, por ejemplo, la serotonina. El 90% de la serotonina se produce en nuestro intestino, porque somos animales sociales por naturaleza. Lo que nos ha permitido bajar de los árboles, colonizar prácticamente todo el mundo, ha sido esa capacidad de formar grupos, ¿de acuerdo? Que obviamente están en relación con la capacidad craneal. Esa capacidad craneal tiene que ver con lo que comíamos. Omega 3, por ejemplo, que es el principal ácido graso de nuestro cerebro, pues nos permitió aumentar ese tamaño cerebral y obviamente como eso es más fácil que la capacidad social o de relaciones sociales sea mucho más grande porque puedes procesar muchísima más información. Que existe una disonancia evolutiva, es decir, que el contexto para el cual se ha desarrollado nuestro organismo no tiene nada que ver con el que tenemos actualmente. Y eso es una de las causas de todas esas enfermedades de la civilización que estábamos marcando antes. Quiero centrarme principalmente en el que nos importa a nosotros para poder explicar todo el tema este de las enfermedades, y es la respuesta inflamatoria. Ahora bien, esa inflamación que es tan buena y necesaria para resolver cualquier evento con patógenos o cualquier evento traumático, ¿de acuerdo? Cuando intentamos comprenderla bien cómo funciona, pues podemos ver que va a llevar asociada siempre una activación del sistema nervioso autonómico simpático, que es el sistema estresante que nos prepara para cualquier actividad o la que pone en alerta a nuestro cuerpo. ¿Qué? Va a tener asociado también cambios a nivel conductual. Esto se ha puesto de manifiesto hace nada, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esos cambios a nivel conductual? ¿Por qué esa conducta depresiva? Pues imaginaros que no estamos ahora mismo en el 2022, que estamos hace 10.000 o 100.000 años, que estás viviendo en mitad del monte, ¿de acuerdo? Y te has caído y te has roto la pierna. ¿Bien? ¿Qué es lo que necesita tu organismo? Que toda la energía del organismo vaya a esa zona para que se recupere lo antes posible, porque si no, esas conductas depresivas, que lo que hacen es no tener ganas de moverme, no tener ganas de nada más que de estar tumbado, literalmente esa sería la palabra, lo que ayuda a uno es, al estar tumbado, a que la circulación sea mucho más fácil de llegar y que no se gaste ningún tipo de energía, así toda la energía de nuestro organismo puede ir a mi sistema inmune y se puede resolver antes esa inflamación y ese daño que tenemos. Pero es que junto con esa inflamación y esa conducta depresiva, vamos a tener también cambios a nivel metabólico y se va a activar una respuesta de resistencia a la insulina, mecanismo que permite que más energía llegue a mi sistema inmune. ¿Cómo es eso? Los principales órganos insulinodependientes son los músculos, ¿de acuerdo? El músculo, que es el que más glucosa puede consumir. Si yo activo una resistencia a la insulina, mi músculo no va a poder captar la glucosa. Y esa glucosa, energía, al fin y al cabo, va a poder ir a mi sistema inmune que la va a necesitar para resolver lo antes posible esa inflamación y resolver ese traumatismo o esa infección. Por lo tanto, al final, estas respuestas son súper adaptativas en ese contexto que decíamos, que estoy fuera en el campo y estoy rodeado de amenazas, que necesito que ese evento traumático o esa infección se resuelva lo antes posible. Ahora mismo, donde vamos a ver que esa inflamación se va a activar por otro tipo de vías, pues esa respuesta, esa activación del sistema simpático, la conducta depresiva, la asistencia a la insulina, pues no van a hacer más que enfermarnos debido a que se cronifica. Al final la inflamación es una respuesta aguda muy eficiente. La inflamación empieza a ser mala cuando se cronifica y ya se empiezan a cronificar estos cambios metabólicos o estos cambios a nivel comportamental. Que el 80% de nuestro sistema inmune estaba en el intestino.
Si abrimos nuestro intestino, tendremos en torno a los 200 metros cuadrados, que es casi un campo de tenis. Y por si acaso, cada vez que comemos va a producir una endotoxemia relacionada con la alimentación. ¿Qué significa endotoxemia? Que va a activar una pequeña inflamación por si en alguno de los alimentos que tomamos viene alguna bacteria y es patógena. Aparte hay que tener en cuenta que el intestino es una superficie permeable, ¿de acuerdo? En esas pequeñas uniones, son pequeñitas, pero necesita que sea permeable para que pasen los nutrientes. Pero hay cierto tipo de alimentos, sobre todo con los que no hemos tenido mucha relación en nuestra evolución, como por ejemplo el azúcar, demasiado refinada, como por ejemplo los cereales. Al final llevamos comiendo cereales entre 6 y 9.000 años. Recordamos que tenemos 4,5 millones de años de evolución. 6.000, 9.000 años no es tiempo evolutivo. Por lo tanto, nuestro sistema inmune, como no ha estado expuesto un largo periodo de tiempo a ese tipo de alimentos, aparte de esa endotoxemia alimentaria que la va a hacer porque entra alimento en nuestro intestino, va a activar procesos de inflamación porque lo identifica como un patógeno. Por lo tanto, no es ya que el gluten, por ejemplo, me inflame, es que el cereal en sí me inflama. Este sistema inmune, obviamente, es muy clave. No nos levantamos. Eso ya es un problema. Decíamos, somos animales hechos por y para el movimiento. Hay que recordar, bueno, lo veremos un poquito más adelante, que nuestro músculo es un órgano endocrino, es decir, que libera sustancias que tienen efecto en otros sistemas de nuestro organismo. Si no nos movemos, no tenemos esa liberación de sustancias y pueden empezar a fallar otros mecanismos. Como decíamos antes, comemos mierda, porque no se puede llamar comida. Disculpadme la palabra, pero quiero ser rotundo en la afirmación. Eso inflama. Eso lo único que hace es activar a nuestro sistema inmune que está en nuestro intestino. Los niveles de sobrepeso y obesidad, como ya al principio, siguen creciendo. También la grasa también es un órgano en sí porque tiene funciones endocrinas y paracrinas. Y lo que produce son citoquinas o proteínas que van a tener una función proinflamatoria, es decir, que van a acentuar más la inflamación que tenemos. Por lo tanto, van a acentuar más toda esa sintomatología que marcábamos antes. A nivel societal, las relaciones, como decíamos antes, cada vez son más online, no hay ese contacto físico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le estamos dando un estresor más a nuestro cerebro, que piensa que no estamos en ese ambiente societal y lo identifica como una amenaza. ¿Por qué? Pues porque necesitamos el grupo para sobrevivir. Lo hemos necesitado para subir hasta hace 3 días, evolutivamente hablando. No nos exponemos al sol, por lo tanto, la maduración de nuestras celulitas del sistema inmune la estamos comprometiendo. Tenemos una disrupción de ciclos circadianos, por lo tanto, nuestro sistema inmune ni descansa ni tenemos esos periodos de recuperación nocturna. Y como no, como decíamos antes, un poquito de contaminación que lo que hace es acentuar aún más esa hiperactivación de nuestro sistema inmune. Por lo tanto, lo que podemos ver es que ese sistema inmune tan altamente adaptado a ese contexto evolutivo que nos ha permitido sobrevivir, hoy en día, con el contexto actual, es la base de las patologías que podemos denominar como enfermedades de la civilización. Por lo tanto, lo que nos ha permitido la supervivencia es lo que nos está matando ahora mismo. Porque nosotros como humanos hemos cambiado completamente nuestro contexto en el contexto con el cual nos estamos relacionando y vivimos. ¿Y qué hacemos al respecto? Pues intentamos aplicar un paradigma médico muy tradicional, que hace 500 años funcionaba muy bien porque la gente moría por falta de higiene, porque se contagiaba con una bacteria o con un virus. Y ese paradigma de identificar un patógeno y desarrollar un medicamento que mate a ese patógeno funciona muy bien cuando el mecanismo es ese. Pero ahora no hay ningún patógeno que cree el cáncer. Bueno, hay algunos virus que podrían ser la causa de un 2-3% de los cánceres, pero bueno, no hay ningún virus que te provoque una dislipemia, no hay ninguna bacteria
que te provoque una hipertensión. Lo que lo provoca es el contexto, cómo nos relacionamos con ese contexto. Nuestra conducta, perdón, es la que produce esas enfermedades. Y lo que estamos haciendo es un tratamiento sintomatológico en base a ese paradigma médico tradicional que tenemos, porque el síntoma se asocia a ese bichito que causa la enfermedad, y al final lo que estamos haciendo es cronificar las enfermedades, pero no las estamos curando. Pues en línea de lo que estábamos viendo desde el principio, somos animales hechos por y para el movimiento y nos movemos para nutrirnos. Pues lo siguiente es ver con quién nos movemos. Pues habría que empezar las intervenciones o empezar los cambios conductuales por estos dos parámetros, porque hemos dicho que son fundamentales. A nivel de nutrición, el tener una buena microbiota que reduzca esos niveles de inflamación es básico para el tratamiento de prácticamente cualquier patología. A nivel de actividad física o de movimiento, pues simplemente recordar que ese músculo es un órgano endocrino, que tiene función endocrina y paracrina, es decir, que se comunica con el resto de tejidos cercanos o con órganos más lejanos. ¿Y cómo se comunica? A través de la producción de mioquinas, que simplemente son como proteínas, como mensajeros, que pueden ir a un lugar o a otro y pueden tener cambios en esos lugares donde van. Y este puntito es muy importante. ¿Por qué? Porque esas citoquinas pues, pueden regular desde procesos inflamatorios, metabólicos, de lipólisis, sensibilidad a la insulina, un montón, ¿de acuerdo? Y otro punto importante es que tienen una acción contraria a las adipoquinas, que son las proteínas que pueden liberar el tejido graso, que decíamos antes que tenían una función proinflamatoria. Por lo tanto, el tener una buena masa muscular, tanto en tamaño como en funcionalidad, va a prevenirnos de esa inflamación que estábamos viendo antes, que va a ser una de las causas de las enfermedades de la civilización. Por lo tanto, la actividad física ya se ha marcado como un parámetro fundamental. Se ha certificado como los sedentarios tienen menos producción de este tipo de citoquinas, tienen un mayor grado de inflamación y obviamente se relaciona con patologías. El pico de inflamación aguda va a ser muy alto, pero luego esas mismas citoquinas que segrega el músculo tienen una acción antiinflamatoria y los niveles normales o basales que podemos tener inflamatorios son muchísimo más bajos si practicamos esa actividad física de forma regular. Ese ejercicio de alta intensidad mejora el rendimiento cognitivo. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ese ejercicio va a producir un aumento del principal factor neurotrófico que tenemos, que es la BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Ejercicio mejora cognición, aprendizaje, memoria, neuroplasticidad. Incluso podemos aumentar el tamaño de ciertas regiones cerebrales como el hipocampo, simplemente aplicando actividad física. Ya se ha visto que las personas que más actividad física y más intensa la hacen tienen menos riesgo de enfermedad neurodegenerativa. Se ve que las mayores pérdidas de masa muscular provocan las mayores pérdidas de rendimiento cognitivo. Que a nivel tecnológico hemos avanzado mucho, pero lo hemos hecho de espaldas a nuestra biología. Y eso nos ha llevado a que seamos dependientes de pastillitas para simplemente mantener nuestra vida, no tener una buena calidad de vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos o lo que propondríamos que deberíamos hacer? Pues a lo mejor mirar atrás, comprender de dónde venimos y a partir de ahí empezar a cambiar nuestro contexto y la forma en la que nos relacionamos con nuestro contexto. Como decíamos antes, lo que más impronta filogenética tiene es la intensidad. Y lo que los ejercicios
que más adaptaciones consiguen en menor tiempo, es decir, son más eficientes, son, por ejemplo, los entrenamientos intervalicos de alta intensidad. Por eso, las adaptaciones se ve que son mucho más eficientes que si utilizamos entrenamientos más largos de menor intensidad. Eso no quiere decir que no funcionen. Si hacemos entrenamientos largos de baja intensidad, funcionan. Lo único que el HIIT o la alta intensidad es mucho más eficiente. Para que te hagas una idea, ese entrenamiento de larga duración realmente tendrías que simular esos contextos de caza por persistencia o recolección. Y los estudios antropológicos te marcan que estamos hablando de medias de actividad de 8 horas diarias. ¿Quiere decir eso que tengo que hacer 8 horas para mejorar? Hombre, si nunca has hecho nada, con que te muevas, da igual lo que hagas, vas a mejorar, pero muévete, ¿de acuerdo? En cuanto tengas un mínimo de condición, intenta empezar a hacer intensidad. Ese sería el target. 1, muévete, vuelve a ser humano. Y 2, mete intensidad para darle esos targets a tu ADN, que son con los que mejor responde. Nuestro sistema digestivo está hecho precisamente para eso. Estamos hechos para comer una vez al día o una vez cada 2 días. Por lo tanto, lo del 16-8 ven que funciona, pero realmente si analizamos nuestro sistema digestivo y lo comparamos con otros bichos parecidos a nosotros, realmente estamos hechos para hacer una gran comida al día o cada 2 días. Por eso nuestro estómago tiene un nivel de acidosis brutal. Ese hipoclorito te deshace cualquier cosa y está hecho para eso, para que si ves un cadáver te infles a comer, porque eso era lo que no solía pasar. Por lo tanto, te hinchabas a comer y luego podías estar tranquilamente 1 o 2 días sin volver a probar bocado, comiendo 4 ramitas o 4 hierbas, no habría ningún problema. ¿Lo podemos aplicar literalmente así? Hombre, podemos empezar con ayunos intermitentes de 12-12, o por lo menos no comer 5 veces al día. Si me comes 3 veces al día, bueno, mejor que 5. Si luego podemos empezar a quitar el desayuno, por ejemplo, porque no tiene ningún sentido evolutivo el dar comida en cuanto nos levantemos. Somos el único animal que rompe una ley, cuando hablamos de ley que se cumple en todos los bichos, que dice que para conseguir que cualquier organismo, para conseguir energía, tiene que gastar energía previamente. Pues 1, que los efectos en el hígado son más que nada bulos, no afecta al hígado por comer mucha proteína o mucha grasa, no tiene ningún sentido. Lo que afecta al hígado es comer fructosa. Si tú comes mucho hidrato de carbono y sobre todo cualquier mierda industrial que tenemos ahora mismo que tiene una cantidad de fructosa y azúcar brutal al hígado, eso es lo que crea hígado graso. Cuando hemos tenido pequeños periodos de buena temperatura, nos hemos estado alimentando principalmente de fruta de temporada que podíamos tener en primavera, ¿de acuerdo? Y luego cuando llegaba el invierno no es que hiciésemos un ayuno, es que no había nada que comer. ¿Y cómo sobrevivíamos? Pues gracias a las reservas de grasa que teníamos. ¿Dónde se crea la grasa? En nuestro hígado. ¿Cómo puedes crear grasa si no comes grasa? Pues de la fructosa. ¿Qué es lo que comían esos monos? Fruta. ¿Qué tiene la fruta? Fructosa. Pues hemos desarrollado mecanismos a nivel metabólico en los cuales convertimos esa fructosa en triglicéridos. ¿De acuerdo? Y se almacena. Pero ese almacén es lo que nos permitía sobrevivir en invierno. ¿Qué es lo que pasa? Claro, al final tenías un acceso a la fructosa en un corto periodo de tiempo durante el año. Ahora, ¿cuándo tenemos acceso a la fructosa? Por la mañana porque me como unos cereales, o un bollo, o un colacao. A media mañana porque me como unas galletitas, o unas tostadas de arroz, de cualquier cosa de esas. Una pieza de fruta. También la cantidad de azúcar que tiene ahora mismo es bastante mayor que la que tenía hasta hace unos poquitos años. ¿Cómo? Con pan. Luego a meterle fruta o algún yogur azucarado. Por la tarde, algún dulce para la merienda. Y por la noche, otro poquito más de pan, de fruta o yogur azucarado o cualquier dulce para cerrar. Porque comes un pastelito porque así hay que cerrar las comidas. Al final estamos comiendo fructosa 24/7. Antes tenías acceso durante 2 o 3 meses y para eso se cumplía ese almacenamiento de triglicéridos.
ahora le estás dando fructosa todos los días y no todos los días. Es que cada 4 horas le estás dando fructosa. ¿Y qué es lo que estás creando? Triglicéridos, es decir, grasa. Por lo tanto, dieta cetogénica sin ningún tipo de problema. Ahora bien, aplicarla racionalmente. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros entramos en cetosis principalmente en el frío. Ahora es un buen momento para empezar a eliminar carbohidratos y tener cetosis. ¿En verano haría dieta cetogénica o en primavera haría dieta cetogénica? Podría hacer una low carb, bajos carbohidratos, porque sí tiene sentido evolutivo, pero sí comería frutas y comería más vegetales, no me centraría en que sea cetogénica, porque ese era el momento evolutivo en el cual realmente teníamos acceso a esos carbohidratos. Y nos permite no tener una inflexibilidad metabólica. Ahora mismo tenemos inflexibilidad metabólica principalmente con las grasas, porque tenemos un consumo de hidratos de carbono principalmente de azúcares y refinados súper alto, que hace que nuestra mitocondria pierda su función de oxidar grasas. Puede pasar lo mismo. Si solo comemos grasas, luego vamos a ser menos eficientes en poder hacer la glucólisis de esa glucosa. Que al final lo que nos ha permitido la supervivencia es esa adaptabilidad, esa variabilidad en los diferentes contextos que hemos tenido. Por lo tanto, ahora sí te recomendaría empezar la dieta cetogénica y en invierno, cuando más frío haga, pues que sea más estricta, pero luego cuando viene el calor y empieza a haber más vegetales de temporada o frutas de temporada, pues que las incluyas sin ningún tipo de problema.